Pablo, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Bien? Bien, bien, acá estamos, Pablo. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy, Mariana? Mira, tengo dos temas a tratarte que son los que se están escuchando, ¿no es cierto?, en las noticias últimamente. Ujú. Ayer terminamos el día con la noticia de que el gobierno anunció ya el sexto ATP, Sí, escuché ¿sí? algo de eso. Llamó el sexto ATP, es decir, va a cubrir los salarios de octubre. Recordemos que, bueno, son medidas, ¿no es cierto?, que el gobierno está lanzando para ayudar a los empleadores a cumplir con los sueldos de los empleados, ¿no es cierto?, para evitar los despidos, las cierres de empresas, ¿no es cierto? Ujú. Cuando arrancó el salario, vamos a decir, cumplía o ayudaba al pago del salario a todos los empleadores, ¿no es cierto?, que calificaban y eran beneficiados con este plan, ¿no es cierto? Y a partir del ATP de septiembre, ¿no es cierto?, del que se otorgó para los sueldos de septiembre, y en este tiene una nueva modalidad. Este ATP también entonces va a ayudar a pagar los salarios de septiembre, que son los que se pagan los primeros días de octubre, ¿no es cierto?, Ujú. que ya septiembre termina la semana que viene, y va a presentar, tres características. Va a ser salario complementario para los sectores más críticos, es decir, todavía aquellos que siguen con actividad cero, es decir, que están siendo los más golpeados por vamos a decir, por la cuarentena, por la pandemia, y que tienen frenada su economía, ¿no es cierto?, como decimos, que está paralizada desde marzo, desde el 19 de marzo. Ujú. Y después va a ser un crédito convertible en subsidio para aquellas empresas que incorporen que incorporen trabajadores. En el micro de la semana pasada, que estuvimos también charlando de esto, un incentivo que había lanzado el gobierno era de estos ATP que iban a ser créditos para aquellas empresas que ya estaban reactivando su economía, pero a su vez solicitaban una ayuda al gobierno para pagar los salarios. Ya no era el salario complementario, sino que pasaba a ser un crédito, ¿no es cierto? Es Sí. decir, que lo iban a tener que devolver en cuotas, ¿no es cierto?, con tasas más bajas que si sacaran un crédito en una entidad privada, por ejemplo. Ujú. Y a su vez, aquellas empresas que incorporaran personal, ¿no es cierto?, en esta época que está tan complicado, ese crédito se iba a convertir en subsidio, es decir, que no lo iban a tener que devolver. Obviamente cumpliendo una serie de medidas, ¿no es cierto?, de requisitos, no lo iban a tener que devolver. Entonces, como vamos a decir, en el nuevo ATP que se lanzó ayer, seguramente todavía no está la fecha de inscripción, siempre dan 2 o 3 días, así que por ahí hay que estar atentos, seguramente va a ser la semana que viene. Va a ser para aquellos empleadores que la facturación fue negativa con respecto al año pasado, ¿no es cierto?, a septiembre del año pasado. Recordemos, entonces va a ser un salario complementario. El Estado va a ayudar a cumplir con el 50% del sueldo del empleado, de los empleados, ¿no es cierto?, de la nómina que tenga esa empresa. Ujú. Para aquellos que tuvieron una facturación, vamos a decir, respecto desde marzo cuando arrancó, que va a cumplir, vamos a decir, como un préstamo. No están definidas todavía las tasas, vamos a decir, se tiene en vista que van a ser similares a las tasas de interés para devolver a las del ATP quinto, ¿no es cierto?, el del mes pasado. Sí. Y a su vez, bueno, como dijimos, aquellos que aumenten su dotación de personal, es decir, su nómina de personal, este salario va a tener la característica de subsidio. Así que yo calculo que la semana que viene, recordemos que el miércoles termina septiembre, las empresas van a tener, como se hizo en estos ATP anteriores, inscribirse en la página de AFIP, ¿no es cierto?, postularse, como se dice. Tienen que declarar la facturación, ¿no es cierto?, que tuvieron respecto al mismo periodo del año pasado, Ujú. y ya a fines de la semana siguiente, cuando ya se puso en marcha el pago de sueldos de septiembre, ¿no es cierto?, ya ahí AFIP después va a empezar a comunicar las empresas que fueron favorecidas y con cuánto es el importe que va a ayudar, es decir, que va a depositar en la cuenta sueldo de cada empleado de esas empresas, ¿no es cierto?, que recibieron el beneficio. Bien. Sí, como Todavía estuvimos. no salió la inscripción para este sexto No, ATP. todavía no se habilitó, siempre, por eso digo, hay que estar atentos porque siempre lo largan a último momento y son 3 o 4 días, ¿no es Ujú. cierto?, antes de la finalización del mes.
Así que si no es mañana, que ya es viernes, va a ser la semana que viene. Entonces hay que estar atento para cumplir, ¿no es cierto? Recordemos que en estos casos nunca se ha prorrogado, pero en otros beneficios le ponen con fecha de vencimiento, por ejemplo, tal fecha, y después lo prorrogan unos días más. En estos casos no. Dan, por ejemplo, del 27 al 30 y en esa fecha se cierra y, bueno, ya empiezan a calificar las empresas para determinar las beneficiarias, ¿no es cierto? Bien. Recordemos que después, a la semana siguiente, el jueves ya arranca octubre, ¿no es cierto? Y la semana siguiente ya comienza el pago de sueldos, por lo que el empleador tiene que estar informado si recibe este beneficio y con cuánto es el importe que ayuda al Estado. Perfecto, perfecto. Me queda claro entonces. ¿Sí? ¿Qué otro tema tenemos, Mariana? Igual te iba a decir, bueno, la semana que viene, apenas salgan, ¿no es cierto?, las fechas de inscripción, las vamos a estar informando para que todo el mundo se pueda inscribir, ¿no es cierto?, los empleadores que quieran acogerse a este beneficio, no pierdan el plazo de inscripción. Pregunto, y ya te estoy sacando de tema, pero por curiosidad nada más. Sí. ¿Se tiene algún porcentaje de empresas de Río Negro que han pedido la ayuda del ATP? No, se está hablando mucho a nivel nacional, no a nivel, vamos a decir, provincia. Provincial. ¿Sí? A nivel nacional sí se están hablando prácticamente el 82% de las empresas, vamos a decir, en gran mayoría son las pymes, ¿no es cierto? Sí. Que son por ahí las empresas que han sido más golpeadas, más afectadas con toda esta situación, ¿no es cierto? Es muchísimo, ¿eh? Muchísimas, sí, a nivel nacional muchísima, y incluso con este quinto ATP del mes pasado fueron muchas empresas que, a pesar de que por ahí entraban dentro de las actividades que tienen que devolver el crédito, ¿no es cierto? Bueno, igualmente lo han solicitado como para tener un alivio, recibir un alivio, un respiro, ¿no es cierto?, con el pago de sueldos, ¿no es cierto? Están tratando de mantener obviamente las fuentes de trabajo. Hay, bueno, nuevas medidas que han salido también con la prohibición de despedir, así que, bueno, se están haciendo grandes esfuerzos para continuar con las fuentes de trabajo y sobre todo no cerrar las empresas, ¿no es cierto? Sí, que generaría una gran pérdida laboral. La prohibición de despido es hasta noviembre, se extendió, ¿no? Hoy lo extendieron, salió la fecha que se prorroga por 60 días más desde el 30 de septiembre, es decir, ahora el miércoles de la semana que viene, desde el 30 de septiembre se prorroga por 60 días más. Está bien, o sea, octubre y prohibición noviembre. de despedir sin justa causa o declarar, vamos a decir, disminución de la fuente de trabajo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso, por ahí no confundirlo. Si hay una causa justa, ¿no es cierto?, que esto fuere, es otra cosa. Es distinto, seguro. Las leyes lo que prohíben es despedir sin justa causa, es decir, yo te mando el telegrama porque se me está complicando pagarte, te mando el telegrama, te indemnizo, ¿no es cierto?, esto está prohibido. O, vamos a decir, declarar que estoy reduciendo la nómina de personal por, bueno, esta situación, ¿no es cierto?, alegando una disminución de del trabajo, ¿no es cierto?, o la disminución en el desarrollo normal de la actividad. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Y algo, bueno, que está en boca de todos, seguimos hablando también del dólar, que empezamos a hablar la semana pasada con el tema del dólar ahorro, la retención del 35% de ganancias. Sí. Justamente ese mismo miércoles, el miércoles pasado, se decretó un, vamos a decir, feriado cambiario, es decir, que se paralizó la actividad en moneda extranjera, ¿no es cierto?, con la venta del dólar, y que ya empezó a alertar a todos, ¿no es cierto?, a los fantasmas de los corralitos, del dólar, del plan Bonex, ¿no es cierto? Pero bueno, todo esto, ¿a qué viene? También cuando estuvimos hablando del IFE dólar, es decir, que mucha gente que recibía el IFE destinaba ese dinero a la compra de dólar, ¿no es cierto?, de dólares, que entonces, bueno, ahí el gobierno también puso el ojo sobre la lupa, ¿no es cierto?, como para frenar esa actividad, ¿no es cierto?, prohibirla, para que la gente no pueda utilizar, por ejemplo, lo que recibían del IFE, que eran los 10.000 pesos, para la compra de dólares. En este caso se determinó este feriado cambiario, lo mismo, porque los bancos, ¿qué tenían que hacer? Yo, por ejemplo, iba a comprar dólar ahorro, que recordemos que son $200 por persona. Sí. El banco, el oficial que a mí me atendía, debía controlar a ver si yo recibía el IFE o algún subsidio o cuota alimentaria. Si yo recibía algo de eso, no estaba habilitada para la compra de dólares.
¿Qué pasó ahí? Entonces, los bancos privados, ¿no es cierto?, todo tipo de bancos, puso el grito en el cielo porque esto le generaba un gran trabajo, las bases de datos estaban saturadas, era un trabajo engorroso porque debían controlar uno por uno, ¿no es cierto?, el que iba a comprar. Entonces, bueno, tuvo que intervenir el Banco Central para poner, vamos a decir, mediar entre los bancos y ANSES, ¿no es cierto? Y todo este tiempo, desde el miércoles pasado, que no hay operatorias en moneda extranjera, ya sí se extiende hasta mañana. El Banco Central supuestamente dijo que hoy ya se habilitarían, todavía no está el sistema habilitado, ¿no es cierto? Mañana se creería que empieza nuevamente la operatoria, pero bueno, prácticamente fueron 10 días de feriado cambiario porque no se concretaba con una fuente, ¿no es cierto?, de tecnología que permita agilizar este trámite de control, ¿no es cierto?, para ver qué personas estaban habilitadas o no. ¿Sí? Entonces, bueno, hoy salió publicado un link de ANSES donde yo misma puedo, antes de ir a comprar, ¿no es cierto?, consultar si estoy habilitada o no para comprar dólares, estos $200 ahorro que se dice, ¿sí? ¿Cómo yo obtengo esa certificación de que puedo? A través de una certificación negativa, ¿sí? Es un certificado que tiene este nombre, de negatoria certificación negativa, donde las personas que lo tienen están habilitadas a comprar dólares, ¿sí? ¿Cómo yo puedo hacer esta consulta? Por ejemplo, yo quiero ir a comprarlo, digo, bueno, a ver, para no ir hasta el banco, ¿no es cierto?, y después que me rechacen, yo ingreso en el sitio oficial de ANSES, yo cargo mi quiz, me van a preguntar el periodo, por ejemplo, ahora sería para septiembre, ¿no es cierto?, o puedo consultar desde enero a septiembre, y si yo no obtuve durante ese periodo ni el IFE, ni lo que es la asignación universal por hijos, o asignaciones sociales, ¿no es cierto?, como la cuota alimentaria, entonces, bueno, me larga este certificado y entonces yo estoy habilitada para la compra de dólares, ¿sí? Ese es un control que se puede hacer, vamos a decir, personal, si uno tiene intenciones de ir a realizar esta operatoria en el mercado de moneda extranjera. Sí. Entonces, claro, los bancos están pidiendo que toda esta información, ¿no es cierto?, la ANSES se la comunique en forma más ágil a los bancos, cosa de que haga la operatoria normal del convento de moneda extranjera sea más ágil, ¿no es cierto? Entonces se puede empezar a operar normalmente. Sí, recordemos que desde la cuarentena que se reactivó la actividad de los bancos, para la compra de dólares, siempre dicen los bancos, hay que solicitar el turno previo, ¿no es cierto?, desde la página de cada banco, para ir en ese horario que te atiendan. Recordemos que, como están pidiendo, se está, ¿no es cierto?, hablando de lo que es el distanciamiento, el aislamiento, evitar los aglomeramientos de gente, ¿no es cierto?, en los bancos, en los distintos lugares. Entonces, desde el Banco Central dijeron que la operatoria de los bancos está siendo normal, no hay ningún fantasma, como se dice, de corralito, que los ahorristas, ya sean dólares, ellos están totalmente habilitados, no es que está prohibido el retiro de depósitos en dólares, lo único que se está pidiendo es el trabajar con turnos y cuando se quiere retirar montos importantes, por ejemplo, más de $10.000, por ejemplo, que alguien quiera retirar, que tenga en el banco, bueno, cada uno, ¿no es cierto?, sabrá, aquel que los tenga y los quiere ir a retirar. Sí. En esa época, digo, debe ser complicado que los tenga, pero bueno, aquel que los tenga o es preferible que los deje guardados ahí. Pero ten cuidado que debe haber gente que lo tiene. Por ahí por seguridad es conveniente que los dejen, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, avisar al banco, lo único que están pidiendo, generalmente con 48 horas antes, decirle yo, por ejemplo, hoy es jueves, bueno, el lunes o el martes voy a ir a retirar tal importe, cosa que el banco se haga de esa reserva, ¿no es cierto?, en la sucursal, porque como ellos dicen, los bancos tienen en los depósitos cierta cantidad y si van todos los ahorristas que tienen $10.000 a retirarlos, obviamente se va a acabar el físico, ¿no es cierto? Y entonces para evitar por ahí que ya empiecen las especulaciones y demás, bueno, lo único que están pidiendo es eso, que cuando sean montos significativos se comunica al banco la intención con 48 horas y no existe ningún problema para retirarlos. Perfecto. Sí, no es mi caso el de los dólares, pero bueno, hay gente que está escuchando la 90 y debe tener
muchísimo de esos dólares, así que se están enterando a través de las redes. Claro, Que tienen que y hacer. ya te digo, por ahí en las redes sociales, en las noticias se está viendo, Sí. empiezan obviamente con este feriado cambiario que se dice que ya lleva 10 días, va a ser prácticamente los fantasmas del corralito que ya se vivió, ¿no es cierto?, hace un tiempo, unos años atrás, los plambones, ¿no es cierto? Entonces obviamente aquel que tiene sus ahorros guardados en los bancos, empieza el miedo, ¿no es cierto?, esa paranoia. Desde el Banco Central dicen que de eso no existe nada. Vamos a decir, las operaciones con moneda extranjera está frenada, ¿no es cierto?, por este control que se está pidiendo de evitar, ¿no es cierto?, de prohibirle la compra de divisas a aquellos que tienen asignaciones, ¿no es cierto?, o subsidios. Pero vamos a decir, para el resto que tenga, vamos a decir, como digo, este certificado negativa, no existe ningún problema para el normal funcionamiento. Se cree que ya mañana debería volver a ponerse en marcha normalmente. Los bancos todavía dicen que ellos no han recibido, vamos a decir, esa fuente de información, así que ellos consideran que recién va a ser a partir del 1 de octubre. Bueno, perfecto. Así que los que quieran comprar dólares, a partir del 1 de octubre, el home banking, claro, estaba frenado precisamente porque el ANSES no quería compartir por ahí cierta data con los bancos, ¿no? Claro, pasa que, es una actividad engorrosa, vamos a decir, el oficial del banco iba él tenía que cargar todos mis datos, ¿no es cierto?, entrar en la base de ANSES, cargar todos mis datos, todo para ver si yo era óptima, vamos a decir, para comprar. Vamos a decir, los oficiales, los bancos, se negaban a hacer esto porque obviamente reclamaban que la base de información caía por la gran demanda, ¿no es cierto?, de todos queriendo trabajar con esa página. Obviamente pasa con la página de AFIP, así que tranquilamente va a pasar con la fuente de información de ANSES. Entonces lo que ellos piden es que sea más ágil la información, que ANSES se la mande de una forma más ágil. Igualmente el Banco Central garantizó que los bancos no pueden acceder a otro tipo de información del cliente relacionado con ANSES. Hay como una privacidad de información. Lo único que ellos pueden saber es si reciben algún tipo de subsidio o ayuda social o no, ¿sí? El Banco Central garantizó la privacidad del resto de la información de los clientes, ¿no es cierto?, de los ciudadanos. Perfecto, perfecto. Bueno, Mariana, te agradezco tu informe. No, por favor, Pablo, gracias a vos. Hay otro tema, pero lo vamos a dejar para la semana que viene porque va a salir mañana, supuestamente va a salir la ley, que se está ya hablando del impuesto a la riqueza. Ya también se está escuchando, hay muchas especulaciones. Va a ser una contribución extraordinaria y tiene muchos temas a tratar porque supuestamente es un impuesto de emergencia, que ya nadie le cree cuando te ponen impuesto de emergencia, Sí. ¿no es cierto? Porque Llegan para quedarse los impuestos en obviamente, este país. yo siempre digo, el impuesto al IVA fue un impuesto de emergencia que surgió en el año 88, estamos en el 2020 y sigue vigente, así que... Yo me acuerdo del impuesto al cheque. Es otro también, sí, así que... Y aparte tiene muchas cuestiones y que lo están criticando este impuesto a la riqueza porque están considerando que dos veces se va a gravar bienes de la gente, es decir, tiene la misma base imponible que impuestos a los bienes personales. Ajá. Entonces hay mucha jurisprudencia que está diciendo que eso es inconstitucional porque se está sobregravando, ¿no es cierto?, esta parte desalienta el ahorro, desalienta al consumo. Por eso hay muchas cuestiones a tratar. Mañana supuestamente va a salir, va a pasar a la comisión, ¿no es cierto?, para que vaya saliendo la ley. Incluso se está discutiendo la fecha que se va a tomar para concreción del hecho imponible. En un primer momento era también el 31 de diciembre, ¿no es cierto?, se sacaba la foto el 31 de diciembre, que es lo mismo que bienes personales. Entonces, bueno, esto se quiere cambiar, el gobierno se quiere evitar una ola de juicios, ¿no es cierto?, por cuestiones inconstitucionales, así que bueno, para tratar bien esto lo vamos a dejar para la semana que viene para tener ya cosas bien concretas, ¿no es cierto?, pero que es un nuevo impuesto que está a la orden por salir. Dale, perfecto. Muchísimas gracias, Mariana. No, Pablo, muchísimas gracias a vos, un saludo para todos.